Mi madre me compró unos libros de ciencia ficción They had y tenían that's how you say kind of dedication, and como una one dedicación. of them was from the Bible, Uno de ellos era de la one was Biblia from y otro Mahabharata, de and ellos I era del thought, Mahabharata. I have to read Y those yo books enloquecí, yo right dije, yo now. creo, yo tengo que leer estos libros Because ya mismo. Poland communism, don't Yo soy de read Polonia y en Bible. Polonia generalmente no puedes comprar una Biblia ni un Mahabharata en aquellos tiempos por el But I comunismo was y reading la those restricción de estos texts libros religiosos, pero a mí me enloquecieron unconditionally, estos and tópicos e internamente one of sentí my como cousins un had her deseo first muy intenso de leer estos libros, communion. Mahabharata. So at that Una vez occasion, un children primo were giving en the su Bible, and she comunión, managed to get los one for niños me. estaban dando Biblias And so I y me consiguió mi primo uno de estos, el Testamento y la Biblia, y los pude empezar a leer 2 años Testament, después. and I was really studying the Conseguí Bible el Nuevo with Testamento y the 2 años thought that después el I Viejo love little Testamento. souls. Pero And el tema de que los animales no tienen alma no time me also parecía one of muy my correcto. uncles who used to be Un tío en ese momento, atheist and que era communist ateo y era comunista, went through big change in his life. atravesó una serie de So cambios y people that go dificultades. around and find water, I ¿Cómo always se, remember that word. Dozer? cómo se llama? Oh, yeah, dosing or Yeah, something. yeah, yeah. So Como un tipo he de read gente que va and he wanted buscando to prove that it cosas. didn't work, but it turned out that he was really O sea, talented. él quería probar de que Dios no So at one existía, point he was pero justamente artistic. no pudo lograrlo. And that started his Y spiritual se estalló journey. su cabeza So y como en un proceso de espiritualidad, del New Age en esa época, there was the first one who told y me about él fue el primero que me habló de la reencarnación. that makes sense. And I Entonces, started para mí studying the Bible. tuvo gran sentido. Empecé a estudiar la Whether Biblia it's supporting para ver si reincarnation realmente la Biblia hablaba de or reencarnación. and I found Y it encontré que en la Biblia había completely citas donde hablaba de debate reencarnación one time y que that I había never todo un debate de este talked tema. O again sea, with. traje este debate algunas veces a la mesa, a la familia. There were also a few very powerful Em, dreams that I got. También tuve algunos sueños muy poderosos en mi Some of niñez. them were like being Uno de ellos es becoming muy vegan. relevante. Como uno de ellos fue el de hacerme vegetariana, porque yo Of course, siempre I quise didn't a los animales, los think me, amaba, but pero one nunca, o sea, person nunca once me saying gustaba comer they sangre, said like you sangre have carne y to sangre survive. animal. So Y lo pensaba más como un sometimes tema de supervivencia, I de que started si no hay de otra thinking, opción hacerlo. okay, Empecé a pensar people don't, después, ok, but they still kill. eh, And la one gente, morning I was algunos like, no comen maybe carne, we can pero grow up, otros comen move plantas. out and become fruitarian at some point. Yo pensé después, me tengo que hacer frutívora, frugívora, para no matar nada, Yeah, and that ni was siquiera un also vegetal o un animal, a una powerful planta. dream with Y a tuve un snake sueño muy poderoso and que para mí hasta saying la fecha sigue siendo de gran relevancia. extend time of my talking. Well, No sé si contar este sueño porque se va a prolongar un poquito. Podemos ver si nos da el tiempo al final de la charla, si nos da tiempo para que hablemos Yes. de At that de time este I also sueño. saw devotees on Bueno, TV en aquel tiempo vi a los devotos en la tele, había un and programa que the devotees salían, were o sea, un programa de religiones donde los devotos vegetarian. salían, Like I pero no didn't los use tomé en serio en realidad, that ni siquiera, awful booklet that I read. Was o sea, like, ni siquiera these conecté students eso con los clearly are libros not serious. It's que había just a leído, con los joke. cómics de mi infancia. Simplemente yo pensé, estos chicos no pueden ser serios, Because debe ser una I'm broma que really se vistan convinced of así, canten así, Christianity and porque Catholicism. yo estaba muy Just convencida, just digamos, de la cristiandad, del catolicismo y de que todo lo demás era una mala representación, un mal abordaje de lo I espiritual, kept ¿no? studying the Bible, but that Entonces seguí estudiando la Biblia, more pero eventualmente gave me more and more la worries Biblia about the me way generó Catholics dudas practice. acerca de cómo los Devotees from católicos there practican, was o sea, porque yo basically me anything daba about cuenta the de que Virgin Mary there, which no había was nada important. acerca de la Virgen María, la cual yo adoraba, no había muchos Many textos de ella, practices were not supported, and y that was las my prácticas no estaban, faith digamos, that I went through. respaldadas I en started Shastra. reading a lot of Entonces yo books empecé a on leer muchos libros pues de and otras I started tradiciones also y attending empecé también a ir a Christian churches and reuniones de diferentes, were really big. You bueno, really started iglesias seeking cristianas, ¿no?
the absolute Entonces dice truth, la madre Mother. Chan, empezaste a buscar la verdad absoluta en otros lugares, los cuales, aunque no eran tu religión de familia, empezaste a buscar. Sí, dice, o sea, a pesar de que empecé en el catolicismo, después me empecé a mover a otros lugares, pero algo me faltaba, siempre sentía que algo faltaba. Fue algo, digamos, un tema político que se calentó, que se encendió en Polonia con el comunismo. Cuando el comunismo cae, empezó a haber más tolerancia para que nosotros pudiéramos, digamos, acercarnos a lo religioso. Una vez yo y mi hermana fuimos a una reunión política en las afueras de nuestra ciudad y estaba la policía y fuimos allí. Antes de que la policía empezara a golpear a todos, no, o sea, a nosotros no nos pasó eso, aunque la policía golpeó a gente, nosotros llegamos después, pero había un Harinam ahí, había devotos danzando en como una marcha, ¿no? Y los devotos distribuían libros y prasadam, y yo estaba, o sea, no, estaban dando ladus los devotos, y le dieron uno a una persona, y yo engañé, y le pedí dos ladus. Y luego eventualmente mi hermana y mi hermanastra, compraron un libro que se llamaba Sexo y Autorrealización. Y yo dije, no, yo no quiero leer esas cosas, me parece muy raro, esa gente del Kama Sutra, como me pareció raro. Entonces, eh, leí otro libro de Hridayananda Goswami acerca de algunas clases de Hridayananda Das Goswami. Y el único lugar donde nos podíamos sentar fue un excusado porque estaba lleno And my de brother-in-law was gente. like, Y "This mi booklet is not what you hermanastro think." And I dijo, was like, "I know este what libro no es lo que tú piensas you won't convince." y yo sé lo que yo quiero leer, tú no me vas a convencer de leer o no leer este libro. Y bueno, lo leí It was in June, and y esto fue en junio. at that time En ese momento yo estaba trabajando and in autumn, y en I met a otoño devotee in my conocí a un devoto en mi pueblo que estaba distribuyendo libros en la calle communism. All the books, they were super cheap, y aquellos libros eran muy baratos, no color. era todo gris, no había color, y vi un libro colorido, súper colorido de espiritualidad, y sentí tanta avaricia de sentir, necesito ese libro. Entonces compré ese libro, que era un Bhagavad Gita, y mientras estaba trabajando, era como un tercio de mi salario mensual, lo que yo gasté en el libro, era muy caro, pero no importa, yo lo compré, lo abrí, y de alguna manera abrí en estos versos, 4 versos, o sea, abrí como en un verso de 4 versos juntos, o sea, que era un verso compuesto de 4 versos, muy complejo. Yo pensé, esto es muy difícil, no lo voy a poder leer, voy a ver qué otra cosa leo. Pero bueno, finalmente lo abrí de nuevo en otra página y lo empecé a leer, el Bhagavad Gita, y no pude parar. Tenía cosas muy, muy interesantes. Prabhupada desde el inicio decía, cuando dice, para entender el Bhagavad Gita, al menos tienes que entender que Krishna es el Supremo. Entonces yo dije, bueno, está bien, voy a aceptar como si Krishna fuese el Señor Supremo. Y finalmente, bueno, me voló la cabeza, me respondió todas mis preguntas. Y empecé a ir a unos programas que organizaba Siddha Swarupananda, o sea, el grupo Siddha Swarupananda en Polonia, en su inicio, en su etapa inicial en Polonia, y sus reuniones eran muy austeras, no había muchas preguntas ni respuestas, y supuestamente deberían dar algo vegetariano, pero era un poco de papas como unas snowflakes de maíz, ¿no? Una cosa muy rara para mí y no entendía por qué no usaban las sábanas si eran Hare Krishna, pero después me di cuenta, claro, porque Siddha Swarupananda no usa su grupo, ¿no? Y Madhavananda Prabhu, fui a un programa de Madhavananda Prabhu y me gustó mucho la clase y yo quería
me quería ir, pero el kirtan empezó y de alguna manera había una persona a mi lado en esa reunión y la única forma o sea, había una persona que me acosaba y la única forma de irme de esa persona fue entrar al kirtan. Entonces me metí al kirtan y me deshice de esa persona y después empecé a ir a las reuniones los viernes. Estaban muy bien hechas. A veces había 100 personas en estas reuniones de este grupo y fue para mí fácil porque bueno, había mucha gente, yo soy tímida y escuchaba las clases desde ahí. Después se me invitó a programas un poco más, digamos, privados y, o sea, como que tenía un tema con la falla, no o sea, tenía como un trauma con la falla, nunca quería sentirme que fallaba y no quería fallarle a los devotos, porque yo sentía si algo errado, no voy a poder seguir yendo al templo porque voy a estar muy avergonzada, pero no debería de ir a estas reuniones. Pero bueno, finalmente superé esta vergüenza y empecé a ir a estas reuniones más como íntimas. En algún punto, 4 jóvenes que éramos muy activas se unieron y empezamos a rentar un cuarto junto al templo. Era un departamento rentado junto al templo. Entonces íbamos ahí los fines de semana. 2 de ellas estaban en escuela, 2 de nosotras trabajábamos, pero los fines de semana vivíamos en este departamento al lado del templo, hacíamos servicio y fue como un gran cambio. Estaba Harikesha Swami en aquel momento, había mucho fanatismo y había mucha propaganda antimujeres. El presidente del templo, por fortuna, no era tan así, era bastante progresivo, pero había bastante devoto como machistas y situaciones así. Y si, aunque él no había impuesto esto, Harikesha Swami, los discípulos como que veían a otros desde arriba, porque ellos eran discípulos de Harikesha. Entonces había un poquito de esta cuestión jerárquica. Y también había mucho como reclutaje, ¿no? Vuélvete devoto, iníciate. eh, y toda esta propaganda de volverse Hare Krishna. Entonces toda la gente como que sentía que tenía que iniciarse. La parte más fuerte fue por Indradyumna Swami. Leí un artículo, el Back to Godhead, en su prédica en Amazonas, y jóvenes, o sea, como mujeres, y el devotos en la jungla, cocodrilos, y yo sentí como, no quiero seguir a una persona que me va a mandar a una finca en quién sabe dónde a vivir al lado de cocodrilos en la jungla, entonces yo sentí como, no me quiero iniciar con él, pero después se me olvidó esto, como que se me fue de la cabeza esta idea. Yo fui al primer templo en Krakow, ese fue el primer real templo donde mi futuro ISKCON Guru estaba predicando. Me gustaban sus kirtans, me gustaban sus clases y desde mi punto de vista yo sentía como, qué bueno, qué misericordia, él está en Polonia o sea, él está muy activo en Polonia y sentí que esta era la persona que podía yo iniciarme con. Le pregunté si él me aceptaría y pasó algo raro porque por dentro yo sentía que este sentimiento de no estás lista para rendirte, no lo hagas. Y él también reaccionó de una forma rara, fue muy serio, casi como que se asustó, o sea, no respondió de inmediato, sino que en 2 días me respondió, me dijo que te voy a aceptar. Este fue como la primera prueba que tuve. Entonces, yo entendí, mi mente como que me está impidiendo rendirme a mi guru. Después me inicié, después tuve segunda iniciación. Pasaron muchas cosas, o sea, problemas, situaciones. Después fui a India, Radhadesh, y cuando estuve en Radhadesh, en un centro de prédica que se empezó pues, a desmoronar y había una gran problemas y peleas entre devotos, el presidente del templo lo corrieron. Yo me podía quedar en Radhadesh, pero sentí que me tenía que ir
y salvarme, ¿no? So I went back and it was Entonces really bad. regresé acá In fact, y fueron momentos duros, pero como o sea, fue mi primera crisis de fe en ISKCON por la forma en la que se, because they didn't like o other sea, como leaders que a nadie le like importaba before realmente president and qué pasaba, porque a muchos líderes no les caía bien nuestro presidente. El templo de Krakow necesitaba a mí como tesorera, entonces era uno de los EVAs que yo hacía en ISKCON. Entonces no querían como ayudar mucho a los devotos. Y yo ahora lo pienso como algo muy sencillo de resolver cuando veo en retrospectiva, pero en realidad no se pudo resolver y colapsó la comunidad en Krakow. Habría una comunidad de 50 devotos y desapareció por completo. Y si había algo más que Siddha Swarupananda, o sea, Siddha Swarupananda, había un grupo de ellos y fui al grupo de Siddha Swarupananda, me uní a ellos. in ISKCON, and then Krakow Temple. No estaban ellos y me quedé en ISKCON. O sea, el templo de Krakow colapsó por mal manejo económico y situaciones. Y todas estas vivencias generaron mucha tensión por muchos años y eventualmente hubo un darshan, el cual yo estuve traduciendo, one girl, like there was one de lady una mujer en una congregación que estaba aspirando a ser discípula de mi guru pasado. Y esta chica, esta mujer a la cual yo le estaba traduciendo, se quejó de otra madre que estaba de hecho enferma mentalmente y la forma my former guru answered, like, en la que mi guru pasado, el que era mi guru was kind of contestó, challenging his ella view, le estaba, but his answer crushed my o faith. sea, su respuesta rompió mi fe, me retó mucho, o sea, me pareció como, Dios mío, me parece que sí está siguiendo a Prabhupada, pero quizás significa esto que Prabhupada no estaba bien. Entonces empecé a ver los websites, empecé a ver muchos websites acerca de, pues digo, todas las situaciones que habían pasado en ISKCON y asuntos sectarios y Gaudiya Math y situaciones críticas de ISKCON. Y hasta empecé a pensar, ¿será que Mahaprabhu no es una encarnación de Krishna? No sé, empecé a especular y empecé a construir toda una plataforma mental en mi cabeza, toda una idea. Yo hacía mucho servicio para mi ex guru, hacía una revista, juntaba dinero, administraba el Lakshmi, organizaba también sus Vyasapuyas y So at one point, like I was en going algún punto yo estaba yendo a India con un amigo y sentí como que necesito hablar de esto con alguien más porque o sea, necesito expresar con alguien que me responda estas preguntas. Entonces sentí que tenía que hablar con algún sannyasi. Tell us what were some of the Entonces, Brian, cuando tú nos dices que tienes algunas preguntas, algunas preguntas que tenías, ¿qué preguntas estaban dando vueltas? O sea, confundiéndote. No quiero como revelar situaciones, pero me parece que en muchas ocasiones en ISKCON, no quizás solamente en ISKCON, pero es lo que yo he experimentado, justifying of certain things que as había una justificación de actitudes que no eran bien. O sea, como si lo haces por Krishna no hay problema, si das esto a Krishna no hay problema como lo haces, sino que como que el fin justifica el medio. Y yo pensaba, o sea, sentía que los líderes estaban como fallando en este aspecto. Y como que nada más te decían, bueno, no te quejes, si eres una mujer no seas una líder y básicamente no te quejes si hay situaciones difíciles. Y todo esto empezó pues como a bajar mi expectativa del movimiento, incluso de Prabhupada. No recuerdo bien todas estas dudas, pero pues sí, o sea, están ligadas a ciertos dogmas, fanatismos y mala comprensión de Siddhanta y demás. Entonces, había bajones en mi mente, había discusiones que tenía con algunos otros devotos. some of the Entonces, devotees. dice Archana así, entonces el comportamiento de algunos
o sea, el comportamiento de devotos no respondía a lo que debería ser un devoto o no estaba a la altura. Y sí, de hecho, dice la madre, la gente que se unía, em, ya sea, o sea, como que no había responsabilidad por la gente que se acercaba, ¿no? O sea, había como un énfasis en actividades y no se preocupaba mucho por la gente que había. Em, y había libros que nadie compraba y que solamente se almacenaban, entonces yo hablaba de esto y no se resolvía. Y así había varias situaciones que mal manejo en muchas cosas. Y bueno, finalmente fue a la India. Fue divertido porque la persona con la que yo quería encontrarme no estaba presente, o sea, este sannyasi al que yo quería ir a ver. Bhakti Vikash Swami apareció ahí y yo sentí como, voy a tener darshan de Bhakti Vikash Swami. Y yo sabía que él era una So persona I muy asked him estricta, for darshan muy... after his class. Y le But what pedí was un darshan funny? después de su I clase, pero thought lo que fue chistoso, yo creí que el darshan significaba ir, yo y mi amiga, ir con él para responder mis dudas, porque él dijo, esto es lo que Prabhupada dijo, y él explicó explicó una situación, o sea, a mí me dio mucho nervio, me puse nerviosa y sentí que, o sea, no, um, la pregunta que le don't hice finalmente fue, ¿qué pasa si yo no veo un guru tan bueno como Dios? Y él respondió, se rió y él dijo, no puedes hacer progreso. Y yo dije, bueno, gracias. Acabo de escuchar esto enfrente de un devoto en Krishna Balaram Mandir y tengo que hacer progreso. Entonces la única opción es ir al Yamuna y tirarme al Yamuna o algo así. Y mi amiga también se asustó de mi actitud, de la respuesta que me dio. Y, y de la nada, un brahmachari pequeño, no recuerdo ni siquiera su color de piel ni nada, pero se acercó y me dijo, no es necesariamente, tienes que leer los libros de Gaur Govinda Maharaj del Guru. Y yo dije, no. Gaur Govinda Maharaj, o sea, me dijo, me recomendó los libros de Gaur Govinda Maharaj de los gurus, del guru, y empecé a leer estos libros. Y me explicó la situación que yo tenía del guru Tatua, me explicó como internamente yo tenía que escuchar la voz, o sea, tú elegiste un guru, pero no el guru no te eligió a ti. Entonces empecé a orar a Krishna y entendí cuál fue mi error al acercarme al guru como precipitadamente y entendí a través de los libros Sila Gaur Govinda Maharaj aspectos idánticos que Nanda Prabhu. me hicieron mucho sentido. Conocí a And Madhavananda he Prabhu en aquel told me, entonces y él me dijo, pray to Lord Nityananda. He gave ora, me ora special. al señor Nityananda y me dio unas oraciones especiales y pídele un Siksha Guru. Está bien, me dijo, si tu relación con tu Diksha Guru ya es, o sea, no funciona, pues pide oración por un Siksha Guru. Entonces me dio estas oraciones y conocí a Vaisheshika Prabhu y le hablé de mis problemas y me dijo, bueno, si tú tienes estos problemas comunicándote con tu guru de nuevo, por favor, no dudes de escribirme. De alguna manera me dijo, yo te puedo ayudar, entonces yo sentí que debía conocer a Narayan Maharaj, pero algo estaba pasando y finalmente un día decidí de ir con mi amigo y nos levantamos en la mañana y no había agua, entonces no podíamos bañarnos y me fui a dormir una siesta y durante la siesta vi este gran templo lleno de gente, lleno de, bueno, gente con flores en sus manos y ofreciendo esas flores y la Vyasasana estaba vacía y lo que yo me di cuenta es que esta gran persona es una gran personalidad, pero no está destinada a mí. Es decir, cuando yo fui, esta persona no llegó al templo y, o sea, finalmente no pude conocer a este sannyasi. Me fui a Polonia de regreso y empecé a recitar estas oraciones del señor Nityananda que Madhavananda Prabhu me había dado y empecé a orar al señor Nityananda por un Siksha Guru. Y a veces hasta pensaba, no tengo ni siquiera fe en Nityananda Prabhu, ¿no? Y mientras tanto las cosas como que eran... I was still trying to contact
possible Shiksha gurus that I O sea, like. seguía yo It was like, tratando de I contactarme tried con to write seguros que me pudieran Sachinanda ayudar, Swami, got entonces reply le traté de escribir a Sachinanda Swami internet for 6 weeks now, and he will be y off su for discípulo me 8 dijo, months. no tiene internet y por los próximos 8 meses no va a tener internet, entonces yo sentí como, ok, I was looking y website of después Bhakti Vaibhav Puri Maharaj. I didn't know busqué el website de Bhakti Vaibhav Puri Maharaj, no sabía que él severe health issues. que tenía temas severos de salud. Cuando traté de encontrar el website Then I se Krishna- desapareció. Yeah, Krishna really did. Krishna de alguna manera te puso muchos obstáculos, Mercy that he lo cual es como signo de que la primera vez you de didn't que, do it. And then o sea, de que la voz que la escuchaste por primera vez no la escuchaste y después te lo puso más obvio, como diciéndote por acá no, por acá no, por acá no, por acá no. Para Madhya Maharaj tampoco me respondió, entonces yo sentí como, bueno, ok. And I started reaching out to people who were Y kind of empecé a escribirle a gente que... out of ISKCON, so I was like, Empecé a escribirle a apologize. devotos que se habían ido de ISKCON. Algunas veces Ended up on me one pedí ISKCON disculpas forum. a devotos que había conocido y entré a un foro de ISKCON There was a lot of y disciples había muchos discípulos. of Había uno muy activo, Tripurari un Maharaj discípulo there. de Srila Tripurari Maharaj en este foro, el que yo entré, que en todas las discusiones aparecían esos comentarios Discussions going on there. At some point there was y en algún punto something on Narasingha Maharaja's había un article. tema So de un artículo de Narasimha Maharaj under this article and this y en este artículo said something, and my guru says that, and I had decía questions. como, mi guru dice, yo tenía unas preguntas de lo que ella decía y ella dijo, ¿por qué no me preguntas? Oh, Y I le will dije, send ¿cómo? the question for you. Y me dijo, So yo in te voy a 15 mandar minutes, la pregunta. Y en imagine 15 that, minutos, 15 minutes, imagínate, y en he got 15 it. minutos And it was se nice, respondió a mi pregunta. but what Fue una was respuesta muy bonita, weird about it, pero lo que era raro acerca de esto es que of my big, disolvió una de mis head dudas, that I una de mis grandes dudas. didn't about. O sea, esta pregunta que yo no había preguntado se disolvió. O sea, me respondió algo que tenía algo más grande, más importante, y en esta respuesta que me mandó se me resolvió esta duda. Discussion, once again, I Entonces, had otra discusión hubo, después yo pregunté y después se me respondió, huge. disolviendo una Meru. gran And duda I- que había Oh tenido, my God. como un monte Meru. Nityananda Y has finalmente yo spoken. sentí como el señor Nityananda me habló. Y yo sentí, este es mi guru. O sea, el que estaba respondiendo era Srila Tripurari Maharaj, y ahí yo sentí, él es mi guru, él está respondiendo dudas que ni siquiera le he preguntado, y impactantemente muy rápido me My respondía. former guru didn't like him, but Y yo I was- sentí que Now aunque I mi have- guru pasado no le caía bien, I don't yo pensé, tengo que tomar Siksha de response. él, no me importa lo que pase. Response to kick me Aunque out. mi presidente de templo ya me había corrido en ese momento, y yo sentí como, bueno, pues ya es como el momento de tomar refugio en otro guru. wow. Wow, so you really but- had to. Y you así fue el really inicio de mi had to relación con Srila Tripurari Maharaj. Dice Archana, sí, reject, claro, or you have tuviste to walk todo away un proceso from en el que tuviste que everything, it sounds rechazar like, o you know. What salir de I todo lo think que tú that habías conocido. in the beginning, Yo lo veo como el I inicio. wasn't even upset about it. Ni siquiera I had a lot of estaba preocupada por esto. Yo ya tenía muchas responsabilidades So finally I que spent like tenía que abandonar. I went to Finnish retreat and got initiations from Guru Maharaj. It was first time I saw him. I didn't La read primera vez que any lo of his vi, books before. aunque no había leído I sus libros, one yo lo class. vi, escuché una clase de él I understand that. y realmente no entendí la clase de él. So Era, all the chocolate and whipped cream and raisins and everything came out. y, And I just y bueno, felt like the big burden was being sentí que la gran carga que yo tenía se estaba como liberando de mis hombros al momento en el que yo kind of giving up all my responsibilities. And this thing is like, I was so Es decir, scared of cuando yo everything. dejé estas responsabilidades del templo, sentí que todas estas cargas se me habían liberado. En vez de sentirme culpable, me sentí aliviada. Y esta situación me dio gran fuerza interior.
in life. y sentí que podía And hacer cualquier all cosa en la vida. My Y mind y en stopped estas semanas completely. mi mente dejó de, Oh. digamos, de It causarme never happened before. ansiedad. Never Nunca me happened. había pasado eso. So then, 3 months after I Y moved out of 3 temple, meses después me fui de este templo, Audaria, me fui a Audaria then y allí again, I was una on vez tourist más visa, so tenía una then visa I de came back turista 6 months, which was y luego regresé allowed. por 6 meses, que es el tiempo que me dieron en la visa. Should I go to Pregunté a Guru Maharaj, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? Audaria or go to ¿Para Costa volver a Rica? Audaria o me tengo que ir a Costa Rica? ¿A dónde voy? Ready for Me you. dijo, no, Madhuban no está lista para ti. And then 2 weeks No later, he's está listo para ti. you are going to Y 2 Madhuban. semanas después dijo, bueno, ve a Madhuban. Entonces yo sentí, ok, tengo que ir a Madhuban. I'm sorry, I think I have to let the dog out. Oh, that's fine. Perdón, tengo que Yeah. dejar salir al perro por un momento. And personality in the call there. Yeah, she's sick, so Oh, she might La need- perra está un poquito well, enferma. he's outside. Yeah, so Yeah, so you had some really confirming Entonces, tuve experiencias internas que me confirmaron esto. O sea, mi relación con Srila Tripurari Maharaj. Yo siempre fui muy lógica y muy intelectual y no miracles there and nothing. yo no sentía que había milagros ni nada, sino que todo era lógico y racional. Incluso dentro del ya siendo devota sentía todavía esta mentalidad todavía me predominaba. O sea, tenía como estas estructuras cristianas y estaba yendo a diferentes reuniones. Está hablando de su pasado, ¿no? Cuando conocí a los devotos y dejé... Una vez fui a una reunión donde estos católicos carismáticos, o sea, antes de los devotos, fue como una reunión de 7 horas y había muchas oraciones y canciones, un montón de cosas y al final supuestamente tenía, o sea, era como un retiro enfocado en sanar gente. Gente se tenía que sanar. Entonces yo fui a todo este retiro y incluso le dije a mi mamá que fuera. Y al final, cuando empezaron estas oraciones, comencé a temblar, pero no podía dejar de temblar, no supe qué era, pero era algo externo, no era To my yo. mom that I was so cold. Y le dije a mi mamá que tenía mucho frío, And the estaba como next temblando. day I was working Al día and siguiente suddenly estaba the word trabajando y súbitamente las palabras que estaban hablando acerca de, mind and I suddenly understood them. como que comprendí estas palabras y empecé a entender, o sea, entendí que no estaba siguiendo a Cristo y que nadie estaba siguiendo a Cristo y que de hecho no quería yo seguir a Cristo. Y eso fue devastante para mí, para mi ego. En un momento como consideré ser atea porque sentí como una semana después, una vez o sea, me dieron un yapamala y yo sentí como que esto no tiene nada que ver con Dios, este yapamala no tiene nada que ver con Dios, yo sentía en ese momento. Yeah, so a lot of things that were Entonces dice la Madre Archan, sí, claro, muchas cosas viviste en tu vida just past were y eliminated. tu pasado religioso que eliminaste, digamos que Yeah, then it's really aunque tuviste estas experiencias traumáticas, algo te permitió seguir adelante en tu búsqueda. Y aquí en nuestro Sangha, muchos devotos han tenido este tipo de experiencias pues de haber pasado por diferentes grupos, antes de llegar al Sangha de nuestro Guru Maharaj, haber pasado por ciertas otras instituciones. Y tú sabes que llegas a un camino espiritual, abandonas todo y para entrar en este camino. Y luego uno tiene que hacerlo de nuevo, o sea, en este proceso de dejar un guru, abandonar un guru y luego entrar a otro sangha, es todo un proceso muy duro, digamos, que en nuestro grupo de devotos nos ha pasado esto, como de abandonar un grupo y entrar a otro sangha.
en el que tienes que abandonar incluso more tus than, you know, amigos in a big espirituales, tu way, comunidad, tu face, templo, and y llegar de cero a otro yeah, sanga. so you you really I have have to Entonces say, vemos que tú no eres la excepción, sino que tú también has pasado por esto. Entonces en la congregación my former guru ever did to me. It was the best blessing I could ever get. la mejor bendición que me dieron fueron echarme de la comunidad, porque esto me permitió acercarme a otra comunidad, o sea, a ustedes. And being able to see, yeah, Entonces, ver ya en retrospectiva y ver la misericordia de Krishna es, de hecho, una gran bendición. Es igual, o sea, muchos devotos han tenido estas situaciones muy complicadas, donde han tenido que abandonar la asociación, el sangha en el que se encuentran, y que finalmente esto se convierte en una gran bendición, el cambio de un sangha a otro. You know, and in the Yeah. early days, Que bueno, de hecho uno, o sea, como que al final uno se da cuenta de que Krishna sí estuvo allí y de que todo eso que fueron sufrimientos, de hecho tuvo un final dulce, por lo tanto todo se convierte dulce. Y estas experiencias que tienen su inicio, tienen su final, Yeah. This situation that you're nos ayuda o sea, apreciar la situación en la que uno se encuentra en este momento. and I think about that for myself. I Y yo could también not lo veo así a mí misma. this sangha, you know. Yo no comencé en este sangha, tuve que pasar por una serie de sanghas, experiencias, y pasar por toda una serie de pruebas para finalmente llegar a este sangha donde me siento más que correspondo, ¿no? Quizás, yo digo, cuando yo le pregunté a este gurú si, o sea, que sentí que no seguí mi voz interior, internamente yo sentí esta voz de que no tienes que iniciarte, pero de todas formas me inicié, ¿no? Como no reconocía esta voz interna, que para mí ahora ya esto es más real y ya puedo darme cuenta internamente de esta voz ahora. Entonces, a veces uno piensa o atribuye, esta debe ser mi mente, ¿no? Como confundido de lo que realmente se debe hacer o no se debe hacer. Entonces, en algún momento uno tiene que empezar a confiar en su voz interna, cuando seguir esta voz interna, y estoy segura que, entonces te pregunto, ¿tú crees que esto es una de las cosas que has estado trabajando en este tiempo? Ah, claro, has estado trabajando en esto y dices, sí, he tenido problemas cuando no escucho mi voz interna, he tenido problemas en mi vida, pero cuando, digamos, he aprendido a hacerlo y esto me ha favorecido mucho. Si no, o sea, yo a veces pienso en retrospectiva, si hubiera escuchado mi voz interna no hubiera pasado esto, ¿no? O a veces pienso, claro, no escuché mi voz interna y por eso sucedió esto. En fin. Claro, tú tienes tu naturaleza un poco dual o tuviste como tus situaciones, pues como del dogma cristiano o racional o intelectual, y este lado tuyo, digamos que a pesar de que lo tienes allí como niña, de niña, obtuviste estas estructuras en tu vida, pero digamos que has sabido cambiar estas estructuras. A veces deseo que hubiera momentos aburridos en la vida espiritual, como de relajarme, de disfrutar, pero parece que no es posible. O sea, como diciendo, mi vida espiritual es muy intensa, ¿no? Cuando uno se anota para este camino espiritual, uno sabe que Take a breather. Maybe one a veces uno breath. no tiene tiempo ni de respirar, ¿no? O sea, que la vida espiritual es muy demandante y en conciencia de Krishna y en templos es intensa, ¿no? Y de hecho, algo como ello, un día cuando yo estaba en Audaria y feliz y alegre caminando, vinieron estos pensamientos a mi cabeza y mi mente paró de sufrir, digamos. Y oraba, ojalá que en mi siguiente paso en mi vida espiritual no sea tan difícil, y inmediatamente de adentro sentí esta voz. No, de ninguna forma. O sea, siempre la vida espiritual va a ser
demandante y profunda, intensa, digamos. Entonces, I mean, I've never played computer games, pues, but nunca he jugado videojuegos de computadora, pero sabes que hay como niveles donde llegas, ¿no? O sea, llegas a un punto donde ya subes de un nivel a otro nivel en los videojuegos, ¿no? Y yo siento que también con Krishna es así, como que llegas a un lugar, lograste algo y bueno, sigue adelanta, o sea, sigue caminando. Ve a un nivel, a un siguiente nivel, ve a un siguiente nivel y este growing ideal nos mantiene creciendo todo el he tiempo. doesn't want us to try to. A We've veces done that Krishna for no nos permite millions hacer and esto o aquello billions and trillions of lifetimes. porque claramente hemos hecho esto por millones y trillones de vidas, digamos, haciendo las cosas lentamente. O sea, diciéndole básicamente, Krishna no te ha permitido hacer ciertas cosas porque te dio la bendición de ir hacia él, ¿no? Porque al final Krishna quiere que el sirviente, o sea, quiere restablecer la relación con su sirviente perdido, ¿no? So I wanted to ask you a couple more Y me questions. gustaría preguntarte un par de preguntas más para ver si, y después espacio para preguntas. ¿Tú qué dirías que ves en ti misma como lo más significativo en tus cambios, en quién eres hoy día en este camino? Oh, there is a lot. Bueno, hay algo, o sea, hay mucho. Definitivamente More tengo más love for amor others and myself. por Not otros that I attain que the por mí level in misma. real life, but O sea, no, no, definitely no, no, more. no tengo esta I realización have less aún, fear. pero tengo menos miedo. Um, That's huge. Yeah. Those are two really huge things. More love for others and yourself and less Ah, fear. perdón, ella dijo, ahora tengo más amor por otros y por mí I misma. also got this like Y dice, I tengo would like to también improve este sentido de like quiero mejorar something that maybe I don't have en vez de esperar a que esto pase, como que siento todos los días tengo que seguir mejorando. To make Entonces dice la madre Archana, hay un deseo interno de seguir progresando espiritualmente, ¿no es cierto? Sí. También reacciono menos a mis fallas ahora, no me desentusiasman tanto. that's huge. These are all really huge things. Dice la madre Archana, es grande esta realización que tienes, tremendo. Y seguro que hay otras cosas, pero no se me ocurren ahora. Those things. I mean, we could probably unpack each one of them. Seguramente podrías desempacar cada una de estas realizaciones y hablar más de ello. Tengo que cerrar la puerta porque hay unos monos y This is están Madhuvan. gritando muy fuerte. That's life in Dice the la madre, claro, esto es jungle. Madhuban. Dice, sí, esta es la vida en la jungla. Así es la vida en la jungla. Tremors going, sounds going outside of here. Había escuchado algunos sonidos, no sabía qué eran, pero ahora que dices, claro, son los monos que están ahí en la jungla. So, just Entonces, a finishing question. como una pregunta para finalizar, What advice would you give ¿qué to devotees consejo darías a los devotos que te están escuchando el día de hoy how they could respecto a continue in their spiritual life? cómo continuar en sus vidas espirituales? ¿Qué lecciones has aprendido? ¿Qué te gustaría compartirles a ellos? Algo poderoso de tu vida espiritual. Y yo les diría, solamente sigan adelante, no importa los problemas que cruces, o sea, supera los problemas, date cuenta de cómo los problemas a veces vienen a fortalecer tu vida espiritual. No importa lo que tengas que encarar, si son limitaciones o si son cosas que te cuestan mucho. Dice la madre Chana, gracias. Muy lindo lo que nos dices. Bueno, vamos a ver The devotees and see if we have any si hay algunas preguntas en este momento. Sakyarati tiene una pregunta. Haribol, Pranam to Hare everyone. Krishna, pranam a todos. Haribol Braj. I have a question because Tengo una pregunta porque yo sé que tú fuiste, o sea, atravesaste dificultades muy intensas. Cuando estuvimos juntas en Madhuban, vivimos la muerte de tu padre, después tu madre murió y siempre te veo como con una gran sonrisa en ti y siempre
tomas las cosas positivamente. Tu papá murió For you, y and yo you were quería just smiling and llorar por ti, happy, pero tú estabas sonriendo, estabas feliz. like Bueno, no sé si feliz, thinking pero positively. tomaste las cosas positivamente. Pues quería preguntarte cómo haces eso. Bueno, yo creo que soy a veces muy negativa, pero hay cosas que a veces tengo que digerir. O sea, cuando me diagnosticaron cáncer, lo primero que fue pánico, porque el- la situación, o sea, yo ya tenía todo, mi cabaña construida, todo mi futuro, y de pronto sentí como, uy, tengo cáncer, quizás me puedo morir y demás. Y todo, o sea, finalmente podría perder esta conexión a mi Guru Maharaj, a mi Sangha y demás. Entonces eso fue fuerte, este diagnóstico, pero fuera de eso, el proceso ha sido muy interesante porque fue diagnosticada con pulmón, cáncer de pulmón, mi padre, y empezó su tratamiento. That he wanted. Y yo sé que él siempre estaba acostumbrado a hacer todo lo que él quería y después por este cáncer no pudo la posibilidad, no tenía fuerza. Entonces fue en Shivaratri y yo tomé unas flores y fui en Madhuban. Hay como una, atrás del granero hay un árbol baniano. Entonces yo siempre imagino ahí al señor Shiva residiendo allí. Entonces fui y le ofrecí estas flores al señor Shiva y oré porque, o sea, oré para que mis Next padres day, pudieran my father transicionar died of heart attack. favorablemente. Al día siguiente mi padre I falleció saw de un it corazón, as direct un paro de answer. corazón, paro cardíaco. Entonces sentí como estas oraciones fueron respondidas porque sé que estar enfermo en hospitales es bastante y esta muerte fue muy rápida y favorable. Siento que fue la respuesta a mis oraciones y con mi madre no fue tan fácil porque pasé muchos meses con ella isolada, o sea, aislada. Y luego llegó el COVID por encima de todo, lo cual no nos permitió juntarnos. O sea, no nos permitió obtener ayuda profesional el COVID. Y algunos de mis familiares, o sea, fue un momento muy difícil en mi vida, pero cuando lo veo en retrospectiva, no quisiera no ir atrás de eso. O sea, fue algo realmente vivo, interesante, y ver cómo la persona que está muriendo de los dos mundos al mismo tiempo Can talk to dead people. puede hablar a gente muerta. O sea, mi madre estaba sufriendo y la checaban las noches y sentía, ¿qué tal si yo pusiera una almohada en su boca y muriera? Nadie se daría cuenta. Ella tenía cáncer. ¿Por qué tiene que durar tanto tiempo esta muerte? Y con en este pensamiento que tuve, de la nada mi madre dice, tiene que durar todo este tiempo. O sea, mi madre habló y dijo, porque de otra forma todo... Again, and that she kind of knew O that. sea, sentí que ella estaba diciendo esto porque Mind out. al vivir esta experiencia, este sufrimiento karmático, ella no tendría que sufrir de nuevo esta misma situación. Y a pesar de que este fue un pensamiento, ella me respondió en palabras, fue un momento muy místico. I just Tú told no you. dijiste eso, ¿no es cierto? No, dice, yo solo lo pensé, pero mi madre respondió en voz. Entonces fue un momento místico. Qué tremenda respuesta. Qué impresionante. A veces los devotos tienen este tipo de pensamientos, este tipo de revelaciones místicas. You didn't complete, you're going to have to come back and face that or you can go through it in the next life. So it's Como en really el punto not. de You're going to find yourself in the same situation.
claro, o sea, si uno no pasa estos sufrimientos en esta vida, en la siguiente vida uno va a tener que pasarlos. Entonces, de alguna manera, tu madre entendió esto profundamente y para mí fue una gran respuesta y poderoso. Gracias. Gracias por compartir esto. Wow. Yeah, and so many things in our lives. Gran- hay muchas cosas en nuestra vida we look at, and if you're not on a que, spiritual path, how these que si uno no things está en un camino espiritual, you know, estas cosas uno las vería muy diferente y sería muy difícil como atravesar esto. things, O sea, gracias a Krishna que tenemos un camino espiritual y podemos ver las cosas desde otras perspectivas, de una forma positiva y de una forma en la que nos está ayudando a crecer transcend, para poder realmente trascender este mundo. come to a whole new Y reality. bueno, finalmente ir It's just such a positive a la realidad trascendental espiritual. Entonces, path that we're on, but es- we need each other to remind each other. And nos necesitamos uno al otro para recordarnos constantemente de, yeah. bueno, de cuál es nuestro hogar eterno, nuestra finalidad. Y la Um, asociación es tan importante. one of the most important things we can Creo que share with each other es una de las cosas más importantes que podemos compartirnos en uno con el otro. everything Y is hay tanta happening for our esperanza. highest good. Que todo pasa por una razón We can't always see when we're in the darkness of it. y que a veces uno no lo puede ver cuando está sumido en la oscuridad. Thank you, Sakira, Pero bueno, for that. finalmente, bueno, muchas gracias a Rati por esta pregunta que le has hecho. Anybody else have a La Madre Braj. question they'd like to ask? Well, there's a question here in Spanish from Braja Haridas. Okay. So he says, Pranam, how can we see animals so that they stimulate our affection for Krishna? Or in which way to see animals so that they stimulate our affection for Krishna? Well, that's the question. Okay, you want to repeat that question because I won't hear it on the English. I'll repeat it. That how can we see animals that will help us stimulate? Entonces, esta es la pregunta de Braja Haridas. ¿Cómo podemos ver a los animales para que estos estimulen nuestro afecto por Krishna? Yo pienso que pensar más en ver, o sea, en que Dios está en todo. Porque actualmente hay muchas cosas pasando en política, en términos políticos difíciles. Y es fácil sentir enojo, ira. Creo que yo diría que los animales, las plantas y todo este mundo natural es como la forma en la que Dios está experimentando su energía material de diferentes colores, perspectivas y sabores y sentidos. O sea, Dios experimentándose a sí mismo. Es decir, nosotros no, a veces no escuchamos. O sea, en conclusión, God's es servant, la forma en la que Krishna's Dios se servant, está experimentando a sí mismo, and la they live in naturaleza. ashram, Y hay que ver a so los animales de esta forma también, la que take Krishna se care, está experimentando a sí mismo, emotional cuidarlos, needs, entonces hay que cuidar las necesidades pues, de los animalitos, cuidarlos, entender que eso también es servicio, I appreciated how you Shadam, y la forma en la que uno los said trate. when you were Entonces aprecio mucho la forma en la que tú te referiste al inicio cuando dijiste que tu madre había dicho que los animales no tienen alma y que tu respuesta a ello fue naturalmente como, bueno, déjame darles un poquito de mi alma a ellos para que ellos también sean. Esa fue la respuesta que dio la madre Braya a su madre. Le dijo, yo quiero entonces darles un poquito de mi alma a los animales para que ellos también tengan alma. Ese fue su pensamiento. Esta forma de la compasión por otras entidades vivientes es favorable. Bhaktivinoda Thakur dice, bueno, que las cosas más importantes en la vida devocional son compassion and love for all living tener compasión entities and y amor to por chant otras entidades Hare vivientes, Krishna. cantar el santo nombre. Entonces, Yeah, I have to work on the thing with the animals. I'm not, uno I mean, tiene I que like seguir. animals, but I'm so afraid of the cows. Bueno, a veces me dan miedo, o sea, creo que todavía tengo algunos traumas con los animales grandes, como las vacas o algo así. A veces no los veo como amigos, porque a veces no se me han pisado o algo así. Entonces, hasta como que hasta siento que me dan miedo las vacas. Pero dice la madre, bueno, sí, a veces pasa a los animales, o sea, no es que por no amar a todos los animales no vas a poder obtener bhakti o algo así, son cosas que pasan.
Pero obviamente pues una vaca también te puede, o sea, un toro, una vaca pues, te puede lastimar, no es que todos son amigos, ¿no? ¿Entienden esto? Entonces sí, em, No, I'm not doing that. I'm scared. claro, tengo que superar este Sometimes miedo por los we animales y la madre. donate it to a brush so that Entonces, they put it on the wall. ahí no entendí qué dijo. So somebody has a Annapurna. Akora, you want to read Annapurna's comment that she just posted on the chat? Because I was late. But I really liked what Sakyarati asked and the answer that shows your progressive dynamism and your flexible adaptation. Remembering a video, very, very funny video that's Shama Sunder published where they are having breakfast and suddenly there's a noise, a music, an unexpected music, and you were there very surprised. And well, I will, I mean, I will ask some other questions when I hear your audio and your video full, but well, it's a comment, not a question. So that's to be understand. Yeah, that's to be understood about this. Nice. Very nice. So thank you for that nice appreciation from Muchas Annapurna. gracias por esta apreciación de la madre Annapurna. No sé si hay alguna otra pregunta. Mahapriya, Also had something? your life, how is now your life in Madhuban? Yeah, because what I've seen is your unique experience to have a connection, a daily connection being in nature. I love it especially in rainy season. Dice, me gusta mucho, me gusta la estación de When lluvias everything mucho. is green and lush, and it has. Cuando, I've been because I don't know, should I say it like no the sé si question? decirlo así, pero like, Okay, you are muted. So every day is. okay. Akrura, she can't hear you. Oh, I mean, I read some question in the chat. I don't think you're hearing Akora because that was the thing. no, We were no. saying that you didn't have the mute original No. audio on your, No. so yeah, I get it. She's not listening. yeah, she can't hear you. But she understands Spanish, so she's answering you. She's answering I the see. question. My life in Madhuban now, that with this unique experience. Dice of que mi vida en Madhuban, nature. o sea, es como una, también, o sea, es una relación con la naturaleza y digo, es algo maravilloso. Y de hecho es bastante pacífico. Hay pajaritos, hay hermosos sonidos, las mariposas, pajaritos. A veces hay tormentas muy fuertes y a veces hay, bueno, rayos muy fuertes que caen. Y entre las estaciones secas y de lluvia, cuando llegan las nubes, me recuerda mucho este verso en el Bhagavatam donde dice que los Chakora birds, los Chakora pájaros están esperando a estas nubes, esperando a Krishna, y como Krishna es el color de las nubes del monzón, y ellos están esperando cuándo van a llegar estas nubes, esta lluvia. Entonces, bueno, me recuerda al Bhagavatam, este tipo de situaciones, en octubre. Oh no, it's Kartik again. Govardhana. Y a veces siento, es Kartik de nuevo, es el Govardhan Puya. Indra está mandando sus lluvias y cosas así, como que me sumerjo en el lila cuando cuando estoy en este entorno. Los monos no son como los de Brindavan. O sea, sí hay algunos de esos tipos de monos, pero no son los que finalmente están aquí. Estoy feliz de que no estén tan... O sea, porque estos monos son más pacíficos, no entran a la casa, no te roban.
Mahapriya is offering pranams to you. Entonces Mahapriya está ofreciendo Anything reverencias. else? Any last, maybe one more? ¿Alguna thing? otra pregunta que haya en el público? Otherwise, we can wrap up. Si no, bueno, podemos finalizar la sesión. Let's see. Just wanna- Oh, completely forgot who's doing. Bueno, parece que no hay más preguntas, ¿no? Next, yeah. So I want to thank you so much. Quiero agradecer, Braj, por haber estado aquí y tener el coraje, digamos, para hablar y expresar todas tus vivencias y haber traído estos puntos tan hermosos de tu viaje espiritual. Salient points. Y esto, bueno, son puntos muy esenciales. Agradezco mucho, aprecio mucho tu persona y quiero aprender más de ti. Bueno, muchos de nosotros no sabemos mucho de nosotros, o sea, de nuestra comunidad, pero me dan ganas de conocerte más. Y estas charlas nos ayudan mucho a conectarnos y a conocernos más. Gracias por ayudarme a recordar Important things. todas las cosas, bueno, más importantes en nuestra vida espiritual. Gracias. Y me está preguntando que qué tal me pasó. O sea, que qué tal. Yeah. Fluid. Yeah. Okay, Nice. great. Nice. Yeah. Yeah. I was wondering because every accent is different, and you're good. You must be very good at picking up accents. Because so far, so good. So far, so good. Yeah. So thank you for running in and remembering to join us today. It was really important for us. I'm for the Spanish devotees, I'm sure. Bueno. Oh, okay. Yeah, you can translate it. Well, yeah, because they are wondering what is she saying, Yeah. ¿no? So, Yeah, sure. por la traducción y esto, ¿no? Sure. Yeah. So Mahapriya? Claro que sí. I hope see you soon in Madhuban in December. Braya Sundari. Cannot wait to see you. Esperamos. Dice que te esperamos aquí en Madhuban, ¿no? Gracias. Okay. Haribol. Let me just,